Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Auspician este programa Fundación Igualdad y Libertad, Estudio Arte Nazca, Confederación de Mujeres del Perú Micaela Bastidas Piuyucagua, Lideresas Unidas de Avia Yala, el Ágora de los Murciélagos. Bien auspicia este programa Sociedad Futura, revista digital con contenidos de historia y política socialista. Buenas, ¿qué tal Ricardo? ¿Qué tal Verónica? Bueno, acá en el noveno programa de la Vanguardia en Radio Arroba. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Hoy empezás a conducir vos porque entramos con Cultura Directo. Y va a ser todo cultura, así que vamos con eso. Es cultura y cuestiones generales. Lo que podemos hoy arrancar es un poco dando un comentario. Ayer fuimos a ver con Vero Puta Poeta de Nina León en Galpón B. Te agradezco, Ricardo, la posibilidad de ir a verlo. La verdad que nos retrotrajo desde el punto de vista cuando salimos, ¿no? Con Vero pensábamos, nos hizo llevarnos a la época de los 80, cuando existía el paracultural, ¿sí? El paracultural, que fue un movimiento under muy importante, digamos, en la Argentina, que fue un paralelismo a lo que había sido en España la movida española, la movida madrileña. La movida madrileña, justamente cuando se generó el destape en España, saliendo del franquismo. Acá podemos un poco irnos un poquito más para atrás con lo que eran los café concert y los recordados café concert hechos por Jean-François Casanova, Perciabal, Gasalla, y después todo eso derivó en el paracultural. Me retrotrae a eso porque de alguna manera es un espectáculo muy under, pero con una potencia audiovisual sumamente crítica de la realidad actual, y además tiene digamos, ese desparpajo, ¿sí? Por así decirlo. No hay una idea de cuidar las formas, sino todo lo contrario, sino revelarse y de alguna manera plantea actualmente lo que es para mí lo novedoso, ¿no? Que plantea la sindicalización del trabajo sexual, pero además las trabajadoras sexuales se terminan no solamente sindicalizando y agrupando, sino empezando a financiar sus propios espectáculos, y de alguna manera esto es como ver el nacimiento de una especie de Madonna en algún punto, pero tiene que ver, las conexiones son parecidas, porque de alguna manera lo que vimos fue un varieté excelente, por momentos muy profundo, ¿sí? Digamos, con el hilo conductor de ella como poetisa, dando, leyendo sus poesías, con un fondo musical generado por instrumentistas, un bandoneonista increíble, una tecladista increíble, unas cantantes espectaculares, unos guitarristas, pero después las performances de danza, danza bien, digamos, contemporánea, se podría decir, bien clásicas del
de lo que antes era Ave Porco. No sé si se acuerdan de Ave Porco. Me hace pensar América, digamos, lo que antes era como que estaba muy, muy sectorizado, digamos, como el ámbito les o el ámbito gay. Hoy se plantea como un ámbito múltiple, digamos, no está focalizado o sectorizado. Y ella lo que hace arriba del escenario es crear una especie de clima de descontracturación, pero mezclado con algo que está pautado, ¿sí? Lleva una cotidianeidad, digamos, de la vida propia, de su propia vida, de su propio diario, y, pero lo pauta, con mucha espontaneidad, pero con profundidad. Y la apuesta, muy, muy linda, muy buena, el lugar es muy interesante, muy cómodo, muy amplio, muy buena la iluminación, muy buen el sonido. Vero. Sí, me Totalmente permitís recomendable, que, sí, me encantó. me permitís que quiero decir algo más al respecto. Para mí, como mujer y como de alguna manera escritora también de temas eróticos y de ficción, la verdad que me regocijó y también me conmovió porque ella para mí es inmensa y su naturalidad y cómo maneja al propio equipo con un amor y con una delicadeza. Las chicas que cantan, por ejemplo, Circe, que hizo un tema, un bolero antiguo, pero recuperado por Natalia Lafourcade, se luce totalmente. También La Sirena, una chica espectacular que toca el bombo y que recupera todo el tema de los cantos de los pueblos originarios y lo integra al escenario. Un bandoneonista monumental y músicos en escena excelente, una propuesta que aparte interactúa con el público y que te hace sentir tocar por momentos el cielo y por momentos el infierno, porque te hace pasar por todas esas sensaciones que ella transmite en su propia poesía de todas las experiencias, ya sea gratificantes como las experiencias más desguarnecidas de una obrera del sexo, como ella se define y define al equipo, obreros del sexo o trabajadores y trabajadoras sexuales, y, y lo que hace al respecto de eh, la profundización de todo el trabajo que se está haciendo desde el gremio, desde el sindicato AMAR, es muy bueno, excelente, absolutamente recomendable, y un agradecimiento le hicieron al Chino Sanjurjo, que saben que trabaja en cultura, que les consiguió el lugar, Galpón B, muy buen lugar, muy cómodo, bien ventilado, bien iluminado, bien equipado, con una barra para tomar lo que quieran, hasta empanadas había, así que muy completo, una linda experiencia. Podremos hacer algo alguna vez cuando crezcamos mucho y hagamos algo de la vanguardia online. Estaría Me buenísimo. encantó, les tengo envidia, no pude ir, pero estuve sin estar presente. Muy recomendable. Grato placer. Muy recomendable. Sí, 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 hay otra situación que se dio el fin de semana con Diego Armando Maradona, ¿no? Terrible, fue la última, perdón, al revés, el primer cumpleaños sin estar él, ¿no? Sin estar físicamente él. La verdad que costaba, la mayoría de los equipos hicieron un parate en el minuto 10 para saludarlo, para recordarlo a él. Es sencillamente inolvidable. Ahora voy a colgar en el Instagram de La Vanguardia Online la foto que tengo con él. Nosotros en la FUBA le dimos el doctor honorario de los estudiantes cuando estábamos en 1995. La verdad que se había emocionado mucho. Lamentablemente no salió como doctor honoris causa por un vericueto vestido de algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires. Creo que se lo merecía como figura pública, bueno, y como todo hombre,
o ser humano tiene sus defectos, tuvo sus defectos, pero también tuvo grandes virtudes. Y en ese sentido me parece que es bueno recordarlo, pero recordarlo de las cosas buenas, más que nada por todo lo que inspiró. Acá estoy con él. Ah, Qué momento ese. Yo te quiero decir que para mí Diego es inmenso, es todo, es Dios en la tierra y bueno, ahora es Dios en el cielo. Y la verdad es que la campaña difamatoria que le hacen es muy ingrata e injusta. Y justamente se sintió su ausencia, se sintió absolutamente muy, muy doloroso para mí el fin de semana al respecto y agradezco a ustedes que lo recuerden en este espacio. Aquí me escribe Verónica Fiorito, la directora del CCK, a quien vamos a tener el honor de entrevistar, que ya está, así que está por entrar. sí, Perfecto, si quieren, hacemos un pequeño recordatorio. Hoy cumplió 55 años de profesión Víctor Hugo Morales. Le mandamos un saludo de La Vanguardia Online, me parece que se lo merece justamente que relató semejante gol que hizo Diego Maradona. Si quieren, vayamos a la pausa mientras va entrando y cuando entramos le damos directo a la entrevista. Dale, cómo no, ahí está. Vamos con eso. Dale, cómo no. Agrupaciones que patrocinan a La Vanguardia Online. Lideresas Unidas de Abya Yala, agrupación de mujeres líderes de toda América Latina, de arte, derechos humanos y culturas. Confederación de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas Piuyucagua. Organización Social de Mujeres de Feminismo Comunitario del Perú. Bueno, volvimos en el segundo bloque. Vero Baston, presenta, por favor, a nuestra Bueno, invitada. la verdad que es un honor y un placer inmenso presentar aquí a la directora del Centro Cultural Kirchner, Verónica Fiorito. Ella es excelente gestora cultural, ha trabajado, es audiovisualista, es artista, es lo mejor que le pasó al Centro Cultural Kirchner y al Ministerio de Cultura desde que ella ingresó ahí, ha colaborado y trabajado mucho tiempo y muchos años en cine con grandes directores como Tristan Bauer, que hoy es el ministro de Cultura de la República Argentina, quien nos honra también con toda su trayectoria.
también ha trabajado con otros directores como Campanella, y creó, entre tantas cosas, uno de los programas más fundamentales de la época del gobierno de Cristina Kirchner, que es Paca Paca. Así que bueno, es un currículum inmenso, para nosotros nos honra tenerla hoy aquí por lo que simboliza, que se cumplieron 11 años del traspaso a la inmortalidad de Néstor Carlos Kirchner, y también el homenaje que se hizo el fin de semana anterior, genial, post-pandémico de alguna manera, al gran músico, e ícono sagrado de las argentinas y los argentinos, los argentines en general, Charly García. Así que le damos la palabra. Bienvenida a Verónica Fiorito. Hola Verónica, hola Pablo, hola Ricardo, gracias por recibirme acá, un gusto. Inmensas palabras, Vero, gracias, compañera de trabajo, hermoso trabajar con vos, y bueno, les agradezco la invitación acá a este día de lluvia porteño que estamos viviendo en este momento. Sí es. Sí, pero Estás muteada, Richard. desmuteate, Richard. Paca Paca estuvo Ciro Salviolo, ¿no? Si mal no recuerdo también. Sí, claro, Cielo fue la primera Esa- directora, después vine yo y trabajó- después, ahora volvió, ahora Cielo está también como directora de Paca Paca. Ella trabajó conmigo en el INADI, cuando yo fui director nacional con la gestión del Ubertino. Y, Ah, digamos, sí, la claro. verdad que fue un salto, fue una idea muy interesante. Habíamos hecho un proyecto con UNICEF en el INADI, un parlamento infantil, y bueno, y después trasladó este esquema de contenidos culturales. La verdad que fue interesante. Y bueno, que hayan tenido una continuidad en todos los contenidos con ustedes, la verdad que marca una posibilidad alternativa también de un espacio comunicacional. Y respecto al espacio que está generando el Centro Cultural Néstor Kirchner también, creo que le da una impronta muy diferente. Yo lo pongo así, el Colón es del centenario, y el Centro Cultural Kirchner es del bicentenario. Son dos Argentinas contrapuestas en la lógica de impronta que tienen, ¿no? Y quizás habría que ver esa imagen que da ese centro. Puedes no compartir, lo tiro como debate. No, me parece que sí sí, el Centro Cultural, primero que nada, a diferencia del Teatro Colón, es un espacio que está pensado en su totalidad para todas las artes. El Teatro Colón es un teatro y tiene una impronta sobre todo vinculada a la ópera y a la música académica. El Centro Cultural es uno de los terceros centros culturales más grandes del mundo, y como bien su nombre lo dice, es un centro cultural, Néstor Kirchner. Pero básicamente, y otro de los puntos que también es la característica de este espacio, es que es un espacio del Ministerio de Cultura de la Nación. Es para todos los argentinos y las argentinas de este país. Entonces ya ahí hay una impronta que nos caracteriza y que tenemos que asumir como tal. Y también el hecho me parece muy buena apreciación, Ricardo, la de un espacio pensado en el centenario, y el Centro Cultural Kirchner es un espacio que nació y se pensó para los festejos del bicentenario, ¿sí? O sea, y para llegar a este espacio que al mismo tiempo tiene una impronta histórica muy fuerte, porque es un lugar también vinculado a las telecomunicaciones, a los trabajadores del correo, un lugar que conecta a toda la Argentina. O sea, pensar que ese fue el Palacio de Correo y de Telecomunicación de la Argentina tiene ya una característica y un matiz que, si no lo asumimos como tal, estaríamos casi como faltándole el respeto a la historia de este lugar, ¿no? Y bueno, que sí fue pensado en los festejos del Bicentenario y en unas características de algo que le estaría, o sea, cuando se creó este espacio y el proyecto llevó adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se hizo un planteo y se llamó un concurso para pensar qué había que hacer en este espacio. Y eso también es una característica de una imprenta, llamar una convocatoria y a ver qué le faltaba al país y qué le faltaba a la Argentina. Podría haber sido un shopping, como otros espacios que han terminado en la ciudad de Buenos Aires, podría haber sido privatizado, podría haber seguido siendo
un espacio de administración pública y se pensó que tenía que ser un centro cultural y que ese centro cultural tenía que albergar a muchas artes, las artes visuales, las artes plásticas, la música académica, la música de cámara, auditorios, o sea, tenemos muchísimos auditorios, esa cúpula que quienes no la conocen, las invitamos a conocer, que es una belleza que es la coronación de este edificio, y bueno, desde ahí nosotros tratamos de La de hacer Ballena Azul, publicidad. algo así se llama, ¿no? Estuve. Eso es, la Ballena Azul sería como el Auditorio Nacional, que sería el corazón del Centro Cultural. Ajá. Es una sala sinfónica que tiene, dedicada también a la música popular, que tiene más Ajá. de 1.700 butacas, o sea, y un órgano hermoso, que es un órgano con una característica muy particular. Le estoy haciendo el chivo del Centro Cultural, ¿no? Estoy haciendo la visita guiada del Centro Cultural, pero que lo que tiene el órgano de la sala principal es que tiene los sonidos, los órganos son un instrumento de viento, por lo general están en las iglesias, y que el caso de este órgano fue diseñado con los instrumentos del viento del norte de nuestro país. Tiene el ficus y tiene la quena como tal. Entonces es una característica muy particular. El sicus. En el Te hago una Nacional, en el pregunta. Nacional Buenos Aires tenemos algo de esos órganos también, no sé, en el habla magna. Sí. Te hago una Sí, pregunta, decía Pablo. Verónica. Hoy el Centro Cultural, la situación, digamos, del complejo en su totalidad, ¿está funcionando completo? O porque, digamos, desde que abrió más o menos en mayo del 2015, con todos los problemas que hubo en el medio, es como que recién ahora ha tenido la posibilidad de una continuidad, ¿no es cierto? Una sensación, digamos, de que por primera vez tiene, digamos, más meses dentro de una idea inicial, como fue la de aquel 2015, de mayo del 2015. ¿Se llegó en este momento a la apertura total del centro cultural o todavía hay sectores que todavía no han podido llegar a abrir? Mira, Pablo, nosotros ahí asumimos en el 2019 con la necesidad y con la fuerza y la esperanza de abrir este espacio para todas y todos, y llevamos 90 días de gestión hasta Por eso. que se cerró. Nunca Exacto. dejamos de trabajar, lo que el gran ausente fue el público, pero Sí. nosotros seguimos en un vínculo con los y las artistas, donde grabamos conciertos, hicimos streamings, tratamos de, entendiendo esa modalidad nueva que todos fuimos como aprendiendo durante la pandemia, nunca dejamos de trabajar. E incluso había un número muy interesante que la cantidad de conciertos sin público que hicimos en la pandemia fueron más de lo que se hizo en la gestión anterior durante el 2019. O sea, nosotros grabábamos de lunes a viernes uno o dos conciertos por día. Ahora, desde septiembre que empezamos en agosto con un aforo limitado, pues seguimos con ese aforo hasta hoy que ya llegamos al 100% de apertura, así lo pudimos ver en el concierto del cumpleaños de Charly García el sábado pasado, el anterior, donde sucedió los festejos de su cumpleaños, ya era un aforo a 100%. Y anoche, el sábado pasado, que se realizó la noche de los museos, tuvimos 34.000 visitantes y había como una sensación de reencuentro con aquel momento que habíamos anhelado, que esperábamos ver la gente por todos lados, y la verdad es que era a las 12 de la noche y seguía entrando gente, y uno dice, esto, creo que volvimos para vivir esto, y bueno, fue una alegría inmensa. Sí, es Pero lo que... tengo dos preguntas para hacerte, una del Sí. pasado y otra del reinicio de la gestión y que tiene que ver con las mujeres. Pero primero la del pasado. Recuerdo cuando Tristán Bauer convoca a refundar a la secretaría esa que habían pauperizado en el gobierno anterior y rebajado a secretaría, y a refundar el ministerio, que estuvimos ahí con la familia presente ese día en la Ballena Azul y también a los pies del gran monumento inmenso que está ahí en la explanada con Juana Zurduy. Y
¿cómo encontraron ustedes, vos de estar en una gestión donde estaban haciendo la fundación del CCK en el 2015, cómo se reencuentran en ese 2019? ¿Cómo vieron al centro? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo fue esa transición? Y bueno, y después lo de la pandemia ya lo dijiste. Y la segunda pregunta es, Nosotras movemos el mundo, ese título maravilloso con el que creaste la apertura de ese 8M cuando se abre definitivamente el CCK para el pueblo, para el público, y bueno, después vino la pandemia y que después se reflotó y se hicieron un montón de reediciones con artistas diversos, con mujeres, con todos los colectivos, con el Ministerio de la Mujer, así que bueno, esas dos preguntas te dejo para que nos cuentes. Bueno, la primera, Vero, es la cual volvimos, porque volvimos y vos estás dentro de los equipos que abrieron las puertas del Centro Cultural. Yo creo que la primera, uno tiene que pensar de las políticas públicas más grandes a las construcciones pequeñas, y la política pública más grande es la de transformar una Secretaría de Cultura en ministerio. ¿Sí? Este es el primer punto. Recibimos una gestión donde tanto el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia habían bajado a ser secretaría. Eso es un rango que perjudica y quiebra mucho de las redes que componen a nuestro ejercicio de gestión cultural. Haber transformado en ministerio fue la primera gran celebración que hicimos ese 10 de diciembre cuando asume el ministro Tristán Bauer. La segunda es recuperar el Centro Cultural para el área de la cultura. Pertenecía a la Secretaría de Medios. Se había creado una secretaría sin razón y sin eje, ¿sí? Entonces, que esté dentro de una Secretaría de Medios un centro cultural tan importante para el eje de la cultura argentina, era algo que era ruidoso. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué estamos acá? Hace ruido. Hace ruido, porque ¿cuál es el fin de que esto? Bien había marcado Ricardo vos. ¿Por qué el Teatro Colón de repente pase a ser el área de comunicación del gobierno de la ciudad? O sea, no hay un eje ni una razón para esto. Entonces, que vuelva a ser del Ministerio de Cultura nos pone ante nuevos ejes que tenemos que asumir desde la gestión y hacia todo el país. Y en lo pequeño y en lo cotidiano también está vinculado a la programación, está vinculado a los trabajadores que sostuvieron estos espacios durante todos los años del macrismo. Nosotros, lo grande es transformar de una secretaría a un ministerio, y lo pequeño, por ejemplo, que siempre lo contamos, nosotros en el Centro Cultural existe lo que se llama la Sala Eva. La Sala Eva es una sala principal que corresponde a este Palacio de Correos en su momento, y Eva Perón había armado una oficina que era la oficina de la Fundación Eva Perón. En el año 2015, para su inauguración como Centro Cultural, se recreó con el universo del cine, escenográficamente recreamos la Sala Eva como si fuera en la época de la fundación. Estaba el escritorio de Eva, con sus apuntes, con su saco, con su prendedor, con todas secuencias de la vida y cómo funcionaba esa sala. ¿Qué sucedió? En el macrismo estuvo cerrada con llave, y está prohibido entrar a ese lugar. No se animaron ni a desarmarlo, pero tampoco lo abrieron. Y fueron los trabajadores quienes custodiaron y quienes iban permanentemente. Es fuerte, ¿no? Simbólicamente. Sí, porque yo lo ponía, ¿no? Porque por ahí esto de contraponer el Colón y el Néstor Kirchner tiene una situación, una polaridad que tiene la historia argentina difícil de sortear. Y no sé si está malo. Si está mal, porque es una discusión de proyectos, es una discusión que hace la sensibilidad de la política y a las posibilidades de que hay que reconstruir mayoría, hay que consensuar, hay que dialogar, hay que confrontar, porque la política también es eso, y me parece que en ese marco son las disputas, y recuperar el Néstor Kirchner para un proyecto que estaba en el marco de ese bicentenario, me parece lo más interesante como lógica cultural y política. Bueno, en esa línea es un poco lo que tomamos la impronta de por qué se pensó este espacio y desde qué lugar había que retomarlo, ¿no? O sea, en el 2019 nosotros retomamos
el proyecto cultural pensado y llevado a cabo para el 2015. No hay una desconexión de estos dos momentos históricos. En el medio sucedió un proyecto de país diferente y luego, como bien marcaba Pablo recién, nos pasó una pandemia, ¿no? O sea que en esa tenemos que reconfigurar y entender ese lugar. Pero también asumimos como centro cultural nuestro diálogo con otras partes del ministerio, como la Secretaría de Gestión Cultural, que lleva desarrollo, que lleva adelante Lucrecia Cardoso, que ahí Vero también conoce muy bien ese trabajo. También llevamos adelante con la Secretaría de Gestión que lleva adelante Max Uceda, o con Patrimonio de Valeria González. O sea, hay un diálogo con el país y con un proyecto político que tenemos que llevar adelante. Y eso, Vero, espero haber respondido a la primera pregunta. Sí, totalmente. Y con respecto a la segunda pregunta, que viene un poco en el hilo de nuestro espacio y cómo nosotros encontramos este lugar y qué es lo que queríamos como primera medida de gestión, fue llevar adelante el Nosotras Movemos el Mundo. Lo primero es articulando con otros ministerios. Y la primera aliada fue el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género, que su ministra es Eli Gómez Alcorta, y para inaugurar, también celebrar este ministerio, porque no existía, nosotros celebramos las secretarías traspaso a un ministerio y recibimos al Ministerio de las Mujeres, era tomar lo que iba sucediendo en las calles y todo esto que pasó durante todos estos años y abrir la puerta del centro cultural. Abrirlas en todos los términos y amplitud que uno puede tener, porque fue como recibir a los movimientos, recibir a las artistas, recibir a quienes estamos esperando ocupar espacios que siempre han sido como selectivos, o bien, como marcaba Ricardo en relación a Teatro Colón, como que no se puede acceder, como que tenés que pertenecer a una élite, como alguien te tiene que estar curando, bueno. Y fue el 8M un lugar donde nosotros hicimos esa apertura a pleno, dialogando con otros ministerios, invitando a todas las voces, y bueno, y eso que conformó esos 4 días de mucha ilusión, lo tratamos de sostener durante todo el año, lo volvimos a repetir en nuestra edición 2020, y lo vamos a volver a repetir en la 2021, porque si algo hizo en el 2022, pero lo hicimos en el 2020, en el 2021 lo vamos a hacer en el 2022, voy un año atrasada, vieron que la pandemia nos comió un poco de los años, ¿no? Un año de vida, sí. A todos. Me parece que bueno, que Nosotras Movemos el Mundo ya vino para quedarse. Sí, es muy emotivo y conmovedor entrar al CCK y ya ver esa frase te llega, y todas las puestas, las propuestas, las exposiciones, ese mismo tejido que habían puesto a lo largo de todo el piso séptimo, quinto, no, me parece que es el quinto donde está ahí piso, en el quinto claro. piso. Sí, ha sido magnífico. Yo recuerdo que justo había ingresado en esa semana, me habían reincorporado a trabajar y me filmé todo. Y la verdad es que acompañó excelentemente bien esa marcha gloriosa del 8M, y después vino la pandemia, así que La última. si ahora se reinaugura un mundo un poco más como era antes, que no lo sabemos, todavía no tenemos certezas de cómo será, si es que no viene otra variante de COVID, esperemos que no, esperemos poder estar ahí también, ¿por qué no? Si nos permitís hacer algo mínimo desde la explanada de Juana Zurduy, saludando desde la vanguardia. Sí, queremos llegar a este año. Podemos hacer Sí, todo, la verdad es que algo de la vanguardia. También en algún momento buscaremos hacer un vínculo con el Pellegrini. Vamos, ya te estamos mangueando. Te hago una pregunta más, Verónica, y cuando vos quieras te dejamos libre. Ese objetivo inicial que tenían en el libro, me acuerdo que habían editado en el comienzo de la apertura, digamos que ubicaba al CCK al mismo nivel que el MoMA, o especialmente al Centro Pompidou. A mí yo que lo conozco al Centro Pompidou, lo que me daba bronca, o me dio bronca justamente en el cambio de gobierno, es la incapacidad
que tienen gobiernos como el que se fue, de no entender, digamos, las cuestiones culturales como una continuidad. Y uno veía, digamos, que la idea del Centro Pompidou, a pesar de los cambios ideológicos, tiene una continuidad, digamos, como elemento de la sociedad, ¿no? Que, digamos, el Centro Pompidou no se cierra, o por lo menos no se hace cerrado por cambios de color político. ¿Qué tan, digamos, qué tan lejos ves o cercano ves que el CCK tenga, digamos, esa fuerza y esa continuidad en el tiempo? Si lo ves posible, digamos, culturalmente en la sociedad, o todavía está lejos de que se entienda, digamos, lo que es un centro cultural, ¿no? Del nivel del CCK. Mira, es una institución muy nueva, ¿no? O sea, es una institución, si uno piensa en el tiempo, el Teatro Colón tiene 100 años, el Museo de Bellas Artes también. Pensemos en instituciones que rodean y que tienen esa envergadura. Pompidou, creo que, ¿cuántos años tendrá el Pompidou ya? ¿20 años, 25 años? No, el Pompidou tiene, Más, es de la más, década de 60, fines de 60, 70. 60, ¿no? Sí, Sí, más no, de... sí. Pero yo creo que Ernesto Quina, no haberse atrevido a cerrarlo, cambiarle el nombre, porque podía haber sucedido en una gestión de oposición, me parece que trasciende. Yo creo que se instaló, pasó. Es Ojalá que que se marque, ¿no? hay, me parece que a la obra arquitectónica realmente es uno de los mejores centros culturales del mundo. O sea, Sí. cerrar o transformar. Igual hemos aprendido algo que nunca hay que creer que algo no va a suceder. Que cuando hay dos modelos de nación diferente, cualquier cosa puede suceder. O sea, hemos creído que, digo, esto es lo primero, sostener los proyectos políticos en torno a las gestiones de lo que va pasando. Sí, algún día, si alguien quiere, puede hacer algo, pero es muy importante que consolidemos los proyectos políticos y que lo que más hay que sostener en torno al centro cultural es la apertura del centro cultural, es a quién le pertenece, cuáles son sus objetivos, para qué está, porque ahí sí se puede modificar rápidamente. Nosotros hemos tenido, yo he trabajado y tengo la experiencia de haber pasado por tanto Paca Paca como Canal Encuentro, ¿no? Y uno a veces dice, bueno, Canal Encuentro es un canal que todos queremos, que no se va a poder caer, y sin embargo lo sacaron de la grilla, fue a parar al número 60, que es como apagarlo, en lugar de eso vino el canal más de la nación, entonces uno dice, se puede y poder se va a poder. Creo que la fuerza del proyecto que tiene el Centro Cultural es tan fuerte y es tan potente, cómo se pensó, cómo se hizo, la excelencia con la que se decidió llevar adelante este proyecto, que es imposible de revocar. Ahora hay que sostener y siempre apostar al proyecto cultural que nos pertenezca a todos los argentinos y argentinas. Yo soy, siempre lo digo, ¿no? Yo soy de San Luis y a mí lo importante es que la gente de San Luis como yo pueda creer que este espacio le pertenece y no sea hermosa ajeno. provincia. Hermosa provincia si las hay. Hermosa Provincia. provincia esa. Y bueno, nada, eso que nos pertenezca. El Pompidou, también hay otra cosa, Pablo, ahí, que es muy difícil encontrar lugares con esa naturaleza tan diversa como la que tiene el Centro Cultural, que yo les contaba recién, artes visuales, música, pensamiento, la sala Eva histórica, todo eso tiene un nivel de complejidad que pocos lugares en el mundo lo llevan adelante para la administración. Ojalá que siempre pertenezca al Ministerio de Cultura, que es como es de donde tiene que estar y donde tiene que albergar a un espacio tan grande como este. Bien, por último te agradezco mucho de mi parte porque mi hijo Lautaro aprendió mucho con Paca Paca. Digamos, la verdad que fue sus marcos de vínculos de historia y cómo lo relataban esa relación con el samba es la verdad inigualable. Así que eso te agradezco a vos, también a Cielo, que sé que son dos personas que conozco y bueno, eso, de mi parte eso, y no sé cómo si quieren saludarlas a ustedes y te dejamos libre para Sí. ir nosotros cerrando.
Sí, yo quiero agradecerle también lo mismo porque nuestras hijas, Ágata y Guadalupe, realmente se criaron toda su vida desde el 2010 en adelante, bueno, viendo los programas y bueno, cuando inicia Paca Paca, Ágata fanática, hace un rato estaban viendo, así que, y también que le dieron de nuevo la importancia, como acá bien nos dejó en claro Verónica, al CCK y no como un salón de fiestas para el establishment, para alquilar por algunos empresarios que creen que usan el CCK de restaurante. La verdad que es un honor tener a Verónica Fiorito como directora y las autoridades que estamos teniendo en cultura y que revista Cultura una categoría de ministerio para todas, todos y todes. Así que a nosotros también agradecerte, Vero, que estuviste hoy con esa grandeza que tenés y que sos una persona tan humilde y que tanto trabajás incansablemente. Gracias, Vero, gracias, Ricardo. Siempre estamos acá para poder compartir la experiencia que llevamos adelante y sí, y Paca Paca ha sido y es uno de los proyectos políticos, culturales y de comunicación más importantes, creo que del mundo. Me atrevo a decirlo después del recorrido que lo que generan porque sí pienso que las infancias es lo más importante que tenemos como legado y como construcción, y que hoy capaz que encontramos a chicos o chicas de 18 años que te dicen, no, yo soy fanático de samba, y vos decís, bueno, ese legado existe y vienen nuevas generaciones como tus hijas, Vero, que también están ahí. Bueno. Gracias. Gracias, Vero, y gracias por compartir este momento. Así que, Un bueno, gran abrazo. gracias. Un abrazo Diego, militante. vamos al corte, te avisamos desde acá. Gracias, Vero, por todo. Un abrazo inmenso y cuenten con nosotros para todo lo que podamos hacer. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Chao. Sponsors educativos que auspician La Vanguardia Online. IANCA, Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje. El Ágora de los Murciélagos, biblioteca virtual esotérica donde tenés toda la información oculta a tu alcance. Tarot de Verónica Elizabeth al 1127397407 para consultas online y para cursos virtuales de tarot.
Vale. Bueno, Ya. ¿qué tal? En este bloque ya está Rodrigo Borges, ahí nos acompañó Rodrigo, en perfil bajo en la entrevista anterior, sí, pero él nos Rodrigo, habla, Rodrigo Borges. solo imagen, solo sonido, digo. Solo sonido, Rodrigo. Perfecto. Sí, sí, muy buena la entrevista que hicieron. Entré ahí un poquito después, pero la verdad, lujo, ¿no? El tema de cómo se han manejado la cultura de Mexicano, la directora, la verdad que salió una muy buena entrevista. Sí, yo les puedo. Salió espontánea, es muy agradable la. Sí, 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 sí. Yo lo que les puedo contar del CCK, para los que no lo conocen, el CCK en general, las muestras son gratuitas. Algunas pueden llegar a tener algún tipo de entrada previa que hay que ir o a veces entrando al sitio del CCK se pueden reservar. Actualmente, digamos, a través de su página web, ya está abierta, como contaba bien Verónica Fiorito, la sala de Vaperón está abierta los miércoles a domingos de 14 a 20. Recomiendo ir a conocerla porque es una sala al estilo, ese estilo, digamos, arquitectónico francés que caracteriza al edificio. Está muy bien presentada. También hay una sala que sigue conmemorando los 100 años de Piazzolla, ¿sí? De su nacimiento. Es una exhibición que está de miércoles a domingo de 14 a 20 en la sala del segundo piso. También sigue habiendo lo que se llama el proyecto Ballena, contenidos digitales, charlas, conferencias y debates y entrevistas en formato virtual. También hay un ciclo de conciertos presenciales que empezaron el 31 de julio en lo que se llama la obra completa para órgano de Johann Sebastian Bach en vivo en el Kleist Opus 1912, tocado con ese maravilloso órgano que contó Verónica Fiorito, que está en la Ballena Azul. Es un órgano construido especialmente, traído de Alemania, pero con la particularidad de que justamente todas las tubas, entre sus sonidos, hay sonidos que representan a los sonidos de aire andino, ¿sí? Es decir, el ritmo del CCK lentamente, después un poco a partir de la reapertura cultural, tiene la obligación, creo yo, de ser punta de lanza, ¿no? Y en actividad estar constantemente generando. Así que es muy positivo, digamos, la orientación hacia y el ritmo que está tomando, ¿no? Eso va a ir asentándola, porque la realidad, Ricardo, es que nunca tuvo continuidad el CCK hasta ahora. Mirá vos. Sí, sí, la verdad, hay un encuentros de piano ahora próximamente, las próximas actividades, ¿no? Las jornadas, ahí, lo que estuve viendo, la verdad que sí, es un espacio digno de visitar y la verdad que me llena de orgullo haber hecho esta entrevista. Vamos a dejar para el programa que viene algunos ítems que quedaron esta semana, quizás el análisis y la participación de Alberto Fernández en el G20 y mismo trascendido luego del encuentro de la cumbre climática, de un acuerdo que cerraron con una empresa australiana, ¿verdad? Que van a trabajar sobre energía renovable en Argentina, esta especie de energía en base a hidrógeno, que es bastante ecológica y bueno, que marcaría toda una inversión de 8.400 millones de dólares en Río Negro, en una planta allí, y la empresa es Fortescue, algo así se pronuncia, y bueno, creo que va a ser un gran impacto en la provincia de Río Negro, con lo cual buscaremos quizás algún especialista o lo analizaremos nosotros en términos generales, ¿no? Pero la verdad que me parece interesante y concreto un proyecto que tenga que ver con una renovación y que cambie el esquema de lo que es la producción en base a restos fósiles que es el petróleo. Vero.
Bueno, habría que ver, después de los 100 años de deuda que nos legó el macrismo y con todas las paparruchadas que se vienen diciendo y gente estúpida cuestionando el tema de las jubilaciones de nuestros grandes personalidades como la de Zaffaroni, que es incuestionable lo que ha avanzado. Creo que esta inversión viene a contrarrestar un poco, a dar un alivio al respecto. Eso lo va a saber explicar mejor seguramente un economista o un especialista en finanzas. Pero como politóloga puedo palpar con la poca información que pude obtener, porque estábamos preparando el programa para hoy, cuando se acaba de anunciar esto, en medio de todos estos acuerdos internacionales en los que participó nuestro querido presidente Alberto Fernández, esta inversión, y que me parece que venga de un país como Australia, realmente es algo que parece muy importante. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla posteriormente. No sé qué impacto puede llegar a tener a nivel medioambiental, desconozco. También habría que investigar, o tal vez podríamos entrevistar a alguien que se encargue de eso al respecto, pero suena como algo que contrarresta, por lo menos en la balanza financiera, ese endeudamiento tan guaso, y seguramente va a abrir una posibilidad para el empleo. No sé qué opinas vos, Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Sí, todo lo que cambie, digamos, la matriz de energética de combustibles fósiles es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque antes de esto la gran esperanza de algunos sectores estaba en el fracking, ¿no? Vaca muerta, y bueno, es bueno ver también que haya las energías renovables tomen impulso, ¿no? Hay que preguntarle realmente a un especialista a ver hasta qué punto se pueden hacer inversiones fuertes en energías renovables, que es el tema que se viene, ¿no? Pero realmente hay que hacer un cambio de, como se dice, de matriz energética. Así que todo lo que... concepción general. Se nos acabó el programa, queridos compañeros. Estamos así para saludar y terrible, pasó el tiempo. Fue, cada vez lo estamos así, ¿viste? De la chispa mediática. Lo nuestro es así, el programa bien milimétrico. Así que un gusto compartir esta noche con ustedes. Los estamos superando día a día. Agradecemos a Radio Arroba, gracias Pablo Álvarez, Verónica Baston, Rodrigo Borges por haber estado en este espacio. Nos volvemos a ver el lunes que viene a las 20 horas por Radio Arroba. Gracias, Ricky. Nos vemos. Muchas gracias.